¿Listos para una historia que los hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la justicia y el karma? Suscríbanse a nuestro canal, pulsen el botón me gusta y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras narraciones más impactantes. El aire estancado de la sala de lo familiar de un tribunal en Madrid zumbaba con ese tedio procesal que Ricardo Esteves encontraba profundamente satisfactorio. Él tenía el control absoluto. A su lado, su novia, Carla, mucho más joven y de cabello más rubio, le apretaba la mano. Su perfume una nube de empalagosa victoria. Al otro lado del pasillo, su exesposa, Ana, parecía pequeña y derrotada, sus hombros hundidos bajo una chaqueta gastada. Estaba sola. Él se había asegurado de ello, desangrándola económicamente hasta que no pudo permitirse ni un abogado decente. El juez estaba a punto de finalizar la lectura de su insultante oferta, de acuerdo cuando las puertas de la sala se abrieron con un estruendo que sonó como una guillotina al caer. Y entraron. Una mujer con un impecable traje de Armani, seguida por un equipo de otras tres, sus movimientos irradiando una aterradora competencia de millones de euros. Caminó directamente al lado de Ana, le puso una mano en el hombro y se encaró al juez. «Su señoría», su voz cortó la sala como cristal roto. «Soy Isabel Navarro, socia principal de Vargas en Asociados, y ahora represento a la señora Ana Rojas». El mundo de Ricardo no solo se detuvo, estalló. Vargas en Asociados no era solo un bufete de abogados. Era la armada legal personal de don Álvaro Vargas, el multimillonario más recluido y despiadado del país. Ricardo «Rick» Esteves creía en la estética del éxito. Su vida era un feed de Instagram cuidadosamente curado y hecho realidad. La espaciosa casa de 5 habitaciones en La Moraleja, Madrid, con su césped impecablemente cuidado. El reluciente Porsche 911 negro en el garaje de 3 coches, justo al lado del práctico SUV de Ana. La membresía en el prestigioso Real Club de la Puerta de Hierro. Los perfectos 2 de los 4 hijos en su caso, una hija ideal de 10 años, Sofía, cuyos recitales de ballet y matrícula en el colegio privado eran más pruebas de su prosperidad. Durante 15 años, Ana Poeta había sido la arquitecta silenciosa e indispensable de esta fachada. Ella era quien recordaba los cumpleaños, cultivaba amistades con las parejas adecuadas y transformaba su casa en un hogar digno de una revista. Había sido artista una vez, una pintora prometedora con una reputación pequeña pero creciente. Cuando la carrera de Ricardo en la banca de inversión comenzó su ascenso, él la convenció de posponer su pasión. «Solo por un tiempo, cariño», le había dicho con su voz suave como whisky añejo. «Hasta que estemos estables. Tu arte es maravilloso, pero es un hobby. Mi carrera construirá nuestro imperio». Ana, confiada y enamorada, había aceptado. Guardó sus lienzos y caballetes, cambiando el olor a aguarrás por el aroma a asado. Gestionaba sus vidas con el mismo detalle meticuloso que antes aplicaba a una pincelada, creando un mundo sin fisuras ni fricciones en el que Ricardo podía prosperar. Él era el cimiento, invisible y sin reconocimiento, sobre el que se construyó todo su sentido de sí mismo, y él, a su vez, llegó a resentirla por ello. Su tranquila competencia comenzó a sentirse como un juicio. Sus suaves recordatorios sobre las obligaciones familiares, como una carga. La misma estabilidad que ella proporcionaba se volvió aburrida. Empezó a verla no como su pareja, sino como parte del paisaje doméstico, tan funcional y poco emocionante como el frigorífico Sub-Zero.
Luego llegó Carla Montero. Era estratega de marca. La conoció en una conferencia en Marbella, lo que significaba que tenía 26 años. Era hermosa de una manera obvia y poco sutil, y poseía un apetito voraz por cosas que no podía permitirse. Ella no hablaba de reuniones de padres y maestros o grifos que goteaban. Hablaba de fiestas en yates en Mónaco y de la filosofía liberadora de vivir el momento. Miraba a Ricardo no como el padre de Sofía o el hombre que olvidaba sacar la basura, sino como un titán de las finanzas, un hombre poderoso que merecía ser adorado. Ella era un espejo que reflejaba la imagen del hombre que Ricardo quería desesperadamente ser, y se volvió adicto a la vista. El idilio no fue un secreto por mucho tiempo. Ricardo era torpe, arrogante y cegado por el enamoramiento. Hubo reuniones de junta directiva a altas horas de la noche, sospechosos cargos de tarjetas de crédito para hoteles en su propia ciudad, y el tenue y dulce olor de un perfume extraño en sus camisas. Ana, cuyo trabajo de vida había sido gestionar los detalles de su mundo, vio las señales con una claridad que se sintió como un golpe físico. La confrontación fue brutal y despectiva. Él no se disculpó, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo anunció como una decisión de negocios. Ana, simplemente ya no funciona, había dicho. De pie en la entrada de mármol de la casa que ella había creado, su maleta ya hecha junto a la puerta. Nos hemos distanciado. La gente cambia. La gente no solo cambia, Ricardo. Estás teniendo una aventura, había respondido ella, con la voz temblorosa, pero la mirada firme. Él se había burlado. No seas tan dramática. Esto es lo mejor. Te estoy haciendo un favor, liberándonos a ambos. La libertad que él ofrecía era una jaula. Inmediatamente usó sus finanzas como arma, el mismo imperio que ella le había permitido construir. Le cortó las tarjetas de crédito, alegando que necesitaba separar sus bienes. Se mudó a un lujoso ático en la ciudad, con Carla publicando su nueva vida en todas las redes sociales, mientras Ana se quedaba en la casa cavernosa, de repente silenciosa, tratando de averiguar cómo pagar las facturas que él ahora olvidaba cubrir. Su estrategia de divorcio era de desgaste. Sabía que Ana no tenía ingresos independientes. Ella había sacrificado su carrera por él, un hecho que ahora usaba como un garrote. Su primera oferta de acuerdo fue entregada por un abogado de mala reputación llamado Bartolomé Barto Guzmán, un hombre cuyo traje barato y desesperación eran un insulto en sí mismos. La oferta era una miseria, un pago único que apenas cubriría el alquiler de un año en un apartamento modesto, una pensión alimenticia temporal que era una fracción de lo que Sofía estaba acostumbrada, y una demanda de que desalojara la casa familiar en 60 días. Él se quedaría con la casa, el Porsche, las inversiones, la membresía del club, todo. Es más que justo, Ana, le había dicho por teléfono, su tono rebosante de magnanimidad condescendiente. No has trabajado en 15 años. No tienes derecho a mis ganancias. Sé inteligente con esto. Acepta el trato. No conseguirás uno mejor. Ana se sentó en la pulcra mesa de comedor de caoba, los documentos legales extendidos ante ella como una sentencia de muerte. Había contactado a 3 abogados de divorcios diferentes. Cada uno revisó su situación financiera. Sin ingresos, sin acceso a fondos matrimoniales, un esposo poderoso decidido a bloquearla, y le dijeron lo mismo. Necesitaban un anticipo, uno significativo, para siquiera comenzar la lucha. Era dinero que simplemente no tenía. Sintió una oleada de desesperación tan profunda que le causó náuseas. Él lo había planeado perfectamente.
Sistemáticamente le había quitado su independencia a lo largo de los años, y ahora le estaba embargando la vida. Miró alrededor de la casa silenciosa, las fotos en la repisa de la chimenea de una familia sonriente, que ahora era una mentira. Él iba a quedarse con todo: su hogar, su seguridad, el futuro de su hija. Iba a dejarla sin nada más que las cenizas de la vida que ella había construido tan cuidadosamente, y lo haría con una sonrisa en la cara. Esa noche, apretando la insultante oferta en su mano, Ana Rojas finalmente comprendió el verdadero significado de la impotencia. Las semanas que siguieron fueron un borrón de degradación silenciosa. Ana, una vez anfitriona de elegantes cenas, ahora se encontraba buscando ofertas de trabajo para puestos que no había considerado desde la universidad. El mundo había avanzado en los 15 años que ella había estado ausente. Su título en Historia del Arte se sentía como una reliquia de otra civilización. Finalmente encontró un trabajo a tiempo parcial en una librería local, El Rincón del Lector, por 14 euros la hora. La ironía no se le escapaba. Estaba rodeada de historias de luchas épicas y héroes triunfantes, mientras que su propia vida se sentía como una tragedia estancada en el primer acto. Sus días se convirtieron en una rutina agotadora. Se despertaba antes del amanecer, le preparaba el desayuno a Sofía, la despedía en el colegio con una sonrisa valiente, y luego conducía su viejo SUV a la librería. Pasaba sus turnos colocando libros en estanterías y gestionando el inventario, su mente en un constante torbellino frenético de cálculos. ¿Cuánto era la factura de la luz? ¿Podría permitirse llenar el depósito de gasolina por completo? ¿Qué haría cuando Ricardo inevitablemente dejara de pagar la hipoteca de la casa, como había empezado a amenazar con hacer? Él llamaba periódicamente, su voz un recordatorio engreído e impaciente. «¿Ya firmaste los papeles, Ana? Barto dice que estás retrasando las cosas. No seas estúpida. Este es el único trato sobre la mesa». Cada llamada minaba su determinación. Sus amigos, los que ella había cultivado tan cuidadosamente para su vida compartida, ahora estaban distantes. Algunos ofrecían miradas de lástima y consejos inútiles. Otros, las esposas de los colegas de Ricardo, simplemente la habían ignorado, su lealtad claramente con la fuente de los bonos de sus maridos. Era una marginada en su propia vida. Una lluviosa tarde de martes, mientras ordenaba una caja de libros usados en el polvoriento almacén de la tienda, un recuerdo surgió sin ser llamado y de forma vívida. Fue hace unos 8 años. Había estado como voluntaria en una pequeña galería de arte, sin ánimo de lucro, en el barrio de las Letras, Madrid. Una forma de mantener un pie en el mundo que tanto extrañaba. Era un día miserable y desapacible, muy parecido a este. La galería estaba vacía, excepto por ella y un hombre que había estado mirando el mismo cuadro abstracto durante casi 1 hora. Iba impecablemente vestido con un abrigo de cachemira sencillo, pero claramente caro. Sin embargo, parecía completamente perdido. Su rostro estaba marcado por un dolor tan crudo y profundo que parecía vibrar en el aire a su alrededor. Finalmente se acercó al mostrador, con los ojos hundidos. «Yo creo que he perdido algo», había dicho, con voz tranquila y ronca. «Un guardapelo. Era de mi esposa. Ella falleció el mes pasado. Es todo lo que me queda de ella». Su angustia era palpable. El corazón de Ana se encogió. Durante la siguiente hora, ella lo ayudó a buscar, arrastrándose por el suelo, mirando debajo de los muebles, siguiendo cada uno de sus pasos. Finalmente,
metido en los profundos cojines de un sillón donde se había sentado un momento, lo encontró. Un guardapelo de plata simple y elegante. El alivio del hombre fue algo asombroso de presenciar. Sostuvo el guardapelo en la palma de su mano, como si fuera un ser vivo. Sacó su cartera, una gruesa de piel de cocodrilo, y trató de darle todo el dinero en efectivo que había dentro, varios cientos de euros. Ana había apartado suavemente su mano. «Absolutamente no», había dicho con una suave sonrisa. «Me alegro de que lo hayamos encontrado. Cualquiera habría hecho lo mismo. Por favor, solo conserve sus recuerdos». Él la miró, y luego la miró de verdad, su mirada aclarándose por primera vez. «Gracias», había dicho, con la voz ahogada por la emoción. «No tiene idea de lo que esto significa. Mi nombre es Álvaro». Nunca ofreció un apellido, y ella nunca preguntó. Salió de la galería y nunca lo volvió a ver. Lo había olvidado por completo hasta ahora. El recuerdo fue un dulce y amargo punzada de una época en la que ella había podido ofrecer consuelo, cuando su vida no estaba definida por su propia carencia. Sacudiendo la cabeza, apartó el pensamiento y volvió al trabajo. 2 días después, con la fecha del tribunal acercándose y la presión de Ricardo aumentando, Ana sintió que había llegado al límite. Estaba lista para ceder, para firmar los papeles y arrastrarse para salvar lo que pudiera. Esa tarde, fue a recoger el correo, una pila de facturas y publicidad, pero al final de la pila había un sobre único, impecable, de color crema. Era de cartulina gruesa y pesada. No tenía remitente. Su nombre y dirección estaban escritos a máquina con una fuente elegante y sobria. Dentro no había carta, solo una simple y austera tarjeta de presentación negra. El grabado era plateado. Isabel Navarro, socia principal. Vargas en Asociados. Debajo de la tarjeta, una pequeña nota mecanografiada estaba adjunta. «Señora Rojas, un conocido mutuo cree que usted podría necesitar representación. La consulta inicial y el posterior anticipo han sido cubiertos. Por favor, llame a mi oficina a su conveniencia. Confiamos en que podemos lograr un resultado más equitativo». Ana miró la tarjeta, su corazón latiéndole con fuerza. Vargas en Asociados. Ella no era abogada corporativa, pero incluso ella conocía ese nombre. Era legendario. Eran el bufete del que se susurraba en los círculos financieros, los titanes legales que manejaban adquisiciones hostiles, litigios internacionales para empresas del Fortune 500 y los asuntos intensamente privados de los ultra ricos. Eran leones, buitres, dioses. Eran un bufete que no podías contratar a menos que ya estuvieras en la lista Forbes. Un conocido mutuo. ¿Qué conocido mutuo? Pensó en todos los que conocía. No tenía sentido. Tenía que ser un error, una broma cruel y elaborada. Sin embargo, ahí estaba, sólida y real en su mano. Permaneció en su pasillo durante mucho tiempo, la tarjeta pesada sintiéndose como un peso de plomo en su palma. La esperanza era algo peligroso, y le quedaba tan poca. Pero mientras miraba los insultantes papeles del acuerdo en su mesa de comedor, y luego de nuevo la imposible tarjeta de presentación en su mano, supo que tenía que hacer la llamada. No tenía absolutamente nada que perder. Lo que no sabía era que, en una tranquila oficina en un ático con vistas al Parque del Retiro en Madrid, un anciano llamado Álvaro Vargas acababa de terminar una llamada con su abogada principal. «Isabel», había dicho, su voz aún ronca después de todos esos años. «No escatimes en gastos. Estoy cobrando una deuda muy antigua, una deuda de bondad».
La mañana de la audiencia, Ricardo Esteves se sentía como un rey inspeccionando su dominio. Se ajustó la corbata de seda en el reflejo de las puertas del ascensor del tribunal, una sonrisa confiada jugando en sus labios. A su lado, Carla jugueteaba con la correa de su bolso ridículamente caro, una imitación de Birkin que él le había comprado el mes pasado. Iba vestida para una discoteca, no para un tribunal, con un ajustado vestido rojo que era inapropiado y, en opinión de Ricardo, un símbolo perfecto de su victoria, un trofeo para el vencedor. Vio a Ana, al otro lado del pasillo estéril, de pie sola frente a la sala 4B. Parecía cansada. La gastada chaqueta azul marino que llevaba puesta probablemente se la había comprado él hace una década. Le quedaba holgada, un testimonio del peso que había perdido. Sintió una breve y satisfactoria punzada de lástima. Estaba derrotada. Él había ganado. Su abogado, Bartolomé Guzmán, le dio una palmada en la espalda. «Listo, Ricardo. Esto será rápido. Entrar y salir. El juez echará un vistazo a tu oferta. Verá que no tiene representación y la sellará. Estaremos celebrando en El Botín a la 1. Entraron en la sala. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo y café barato. Era una sala monótona y sin alma, pero para Ricardo se sentía como una sala del trono. Tomó asiento, colocando una mano posesiva sobre la rodilla de Carla. Le dio a Ana un pequeño y condescendiente asentimiento. Ella no reaccionó, sus ojos fijos en el estrado vacío del juez. Patético. Ni siquiera se había molestado en traer a un amigo para que la apoyara. El alguacil llamó a la sala al orden, y el juez Robles, un hombre de aspecto cansado de unos 60 años, tomó asiento. Revolvió el papeleo. Caso 2022, Esteves contra Rojas. Señor Guzmán, usted representa al peticionario, el señor Ricardo Esteves, ¿es correcto? Sí, su señoría, dijo Bartolomé, asomándose con una sonrisa grasienta. «¿Y señora Rojas?», dijo el juez, mirándola por encima de sus gafas. «El tribunal observa que usted se representa a sí misma. ¿Es correcto?» Ana se puso de pie, con las manos entrelazadas al frente. Respiró lentamente. «No exactamente, su señoría». Antes de que el juez pudiera responder, las pesadas puertas dobles en la parte trasera de la sala se abrieron con un golpe autoritario que silenció la sala. Todas las cabezas se giraron. Enmarcada en la puerta había una mujer que parecía absorber todo el aire de la sala. Era alta y esbelta, enfundada en un traje de Armani gris carbón que probablemente costaba más que el coche de Bartolomé Guzmán. Su cabello negro estaba recogido en un moño severo y elegante, y su rostro era una máscara de inteligencia fría y depredadora. Detrás de ella estaban 2 hombres y otra mujer, todos con trajes igualmente impecables, llevando maletines de cuero de aspecto caro. Se movían con la eficiencia silenciosa y coordinada de una unidad de fuerzas especiales. Caminaron por el pasillo central, sus zapatos de suela dura haciendo clic en el linóleo, con un sonido como un reloj marcando la cuenta atrás para una ejecución. La mujer caminó directamente a la mesa del demandado y colocó una mano suave y tranquilizadora sobre el hombro de Ana. Luego se volvió hacia el estrado, su mirada nivelada e inquebrantable. «Su señoría», dijo, y su voz no era fuerte, pero llenó cada rincón de la sala con su precisión helada. «Perdone nuestra tardanza, Isabel Navarro. Soy socia principal del bufete Vargas en Asociados. Hemos sido contratados por la señora Ana Rojas y ahora somos su abogada de registro». El efecto fue instantáneo y profundo.
Una onda de shock recorrió la pequeña galería de espectadores. El juez Robles, que había estado encorvado en su silla, se enderezó de golpe, con los ojos bien abiertos. Se quitó las gafas y las limpió, como para asegurarse de que no estaba alucinando. Pero la reacción de Ricardo fue la más dramática. Un pavor frío y grasiento se deslizó por su columna vertebral. Su lengua se sentía espesa, pegada al paladar. La sonrisa confiada que había llevado toda la mañana se sentía como una máscara de cemento endureciéndose en su rostro. Miró a Bartolomé, cuyo propio rostro había adquirido un tono espantosamente pálido. Bartolomé parecía a punto de vomitar. Vargas & Asociados. El nombre resonó en la mente de Ricardo, un trueno de puro y no adulterado terror. Él trabajaba en finanzas. Conocía ese nombre. No contratabas a Vargas & Asociados. Eras objetivo de ellos. Eran el bufete que Álvaro Vargas, el multimillonario fantasma, usaba para desmantelar corporaciones y aplastar a sus enemigos. Sus honorarios empezaban en los 7 millones de euros. Contratarlos para manejar un divorcio de barrio era como usar una bomba nuclear para matar una mosca. Era imposible. No tenía sentido. «Serraza Navarro, ¿verdad?», tartamudeó el juez, su voz de repente llena de deferencia. «Bienvenida. Esto es inesperado. El tribunal no la tenía registrada». «Un desarrollo reciente, su señoría», dijo Navarro con suavidad, entregando un grueso expediente al alguacil para que se lo pasara al juez. «Presentamos nuestra comparecencia electrónicamente esta mañana. Creo que encontrará que todo está en orden. También deseamos presentar una moción para desestimar la oferta de acuerdo actual del peticionario basándonos en que es abusiva, desproporcionada y se basa en una declaración fraudulenta de activos». «Fraudulenta». La palabra quedó en el aire, apuntando directamente a Ricardo, como la bala de un francotirador. Bartolomé Guzmán encontró su voz, aunque era un chillido débil y estridente. «Objeción, su señoría. Es una acusación infundada e incendiaria». Isabel Navarro ni siquiera se molestó en mirarlo. Mantuvo sus ojos fijos en el juez. «No es una acusación, su señoría. Es una declaración de hecho, que estamos completamente preparados para sustanciar. En este expediente preliminar, encontrará pruebas forenses de 3 cuentas offshore no declaradas en las Islas Caimán y Liechtenstein, una cartera de criptomonedas valorada en aproximadamente 12 millones de euros y la propiedad de una sociedad instrumental utilizada para comprar un condominio en los Pirineos, todo adquirido con fondos matrimoniales». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. «Esto es, por supuesto, solo lo que nuestra investigación preliminar de 4 días ha descubierto. Anticipamos que la suma final de activos ocultos será significativamente mayor». La sala estaba en silencio sepulcral. Ricardo sintió que la sangre se le escurría del rostro. ¿Las cuentas de las Caimán? ¿Las criptomonedas? ¿Cómo? ¿Cómo era posible que supieran que él había enterrado ese dinero tan profundamente, a través de tantas capas de magia financiera, que estaba seguro de que era imposible de rastrear? Miró a Ana. Ya no era la mujer pequeña y derrotada del pasillo. De pie junto a la formidable señora Navarro, se veía diferente. Había una fuerza tranquila en su postura, ahora una quietud. Ella sostuvo su mirada, y por primera vez en meses, él no vio miedo ni tristeza. Vio resolución. El juez, ahora mirando a Ricardo con abierta sospecha, se aclaró la garganta. «A la luz de estas graves alegaciones, la oferta del peticionario es rechazada. Esta audiencia se suspende.
Se programará una conferencia preliminar de descubrimiento dentro de 10 días. Espero una cooperación completa y transparente de su parte, señor Esteves. Y señor Guzmán, añadió, su voz volviéndose de acero, mientras miraba a Bartolomé. Le sugiero que aconseje a su cliente sobre las graves sanciones por perjurio y fraude financiero en esta comunidad autónoma. Isabel Navarro hizo un ligero, casi imperceptible, asentimiento. Gracias, su señoría. Cuando el juez golpeó su mazo, el sonido se sintió como un clavo siendo martillado en el ataúd de Ricardo. Navarro y su equipo comenzaron a guardar sus maletines con una eficiencia escalofriante. Navarro se inclinó y le susurró algo a Ana, quien asintió. Luego, al pasar por la mesa de Ricardo, se detuvo. No lo miró a él, miró a Carla, sus ojos recorriendo el ajustado vestido rojo y el Birkin falso con una mirada de absoluto desdén. «Tiene un bronceado precioso, señorita Montero», dijo Navarro, su voz una amenaza sedosa. «Espero que el viaje a Formentera, el mes pasado, el que fue pagado con la cuenta de gastos corporativos del señor Esteves, bajo el pretexto de un viaje de desarrollo de clientes, haya valido la pena, porque la interrogaré sobre ello bajo juramento». El rostro perfectamente maquillado de Carla se descompuso de pánico. Ricardo Esteves se quedó congelado en su silla, el rey engreído de un reino que acababa de ser vaporizado. La trampa no había sido para Ana, había sido para él, y él había caído de lleno en ella, arrastrando a su amante consigo, solo para descubrir que las fauces estaban forjadas por el hombre más poderoso que podía imaginar. El desenlace de la emboscada en el tribunal no fue una caída lenta para Ricardo. Fue un colapso catastrófico. En el momento en que salieron al pasillo, su abogado, Bartolomé Guzmán, comenzó a sudar profusamente. Su traje barato, de repente, parecía aún más patético. «Ricardo, ¿qué diablos fue eso?», siseó Bartolomé, con la voz temblorosa. «Vargas en Asociados, cuentas offshore. Me dijiste que todo era sencillo». «¡Cállate, Bartolomé!», espetó Ricardo, su propio pánico, manifestándose como rabia. «Eres inútil. Averigua quiénes son, quién es ella. Averigua cómo lo saben. Averigua». «Ricardo», interrumpió Bartolomé, sacudiendo la cabeza. «Soy un abogado de divorcios local. Ellos son el equivalente legal de las unidades de élite. No tienen debilidades que encontrar. Estamos tan fuera de nuestro alcance que ni siquiera estamos jugando en el mismo deporte. Estamos en una piscina infantil, y ellos acaban de desembarcar un acorazado en ella». Los siguientes días fueron una clase magistral de guerra psicológica orquestada por la mano invisible de Isabel Navarro. Comenzó con las citaciones. No solo se enviaron, se entregaron con precisión quirúrgica para infligir el máximo daño. Una citación para registros financieros fue entregada por un mensajero en la oficina de Ricardo, directamente a su socio director. Una citación para sus informes de viajes y gastos fue entregada al jefe de recursos humanos. De repente, los susurros en la oficina no eran sobre su último negocio. Eran sobre la ominosa presencia de documentos legales con el membrete de Vargas and Asociados. Su credibilidad profesional, construida durante años de fanfarronería y palmadas en la espalda, comenzó a desmoronarse de la noche a la mañana. Intentó llamar a Ana, su tono cambiando salvajemente con cada intento. La primera llamada fue pura rabia. «¿Qué hiciste, Ana? ¿Con quién demonios estás involucrada?». La llamada fue directamente al buzón de voz. Su mensaje fue una serie de amenazas y acusaciones. La segunda llamada, un día después, fue una súplica. «Ana, por favor, podemos hablar de esto. Solo tú y yo.
No necesitamos a estos tiburones involucrados. Piensa en Sofía. Esto se va a poner feo. Buzón de voz de nuevo. La tercera llamada fue desesperada. Está bien, ganas. Aumentaré la oferta. Solo dales una llamada para que se detengan. Por favor, Ana, me van a arruinar. Su súplica se desvaneció en el éter electrónico. Ana, bajo las estrictas instrucciones de Navarro, había bloqueado su número. Era una fortaleza, y él no podía encontrar la manera de entrar. La verdadera demolición comenzó con las declaraciones juradas. La primera en la lista fue Carla. Llegó a las opulentas e intimidantes oficinas de Vargas en Asociados con aspecto nervioso. El vasto vestíbulo de mármol y las recepcionistas silenciosas, vestidas de negro, eran un mundo aparte de los llamativos clubes nocturnos que ella frecuentaba. La llevaron a una sala de conferencias con una pared de cristal de 10 metros que daba a la ciudad. Isabel Navarro se sentó a la cabecera de la larga y pulcra mesa, flanqueada por otros 2 abogados. Una taquígrafa ya estaba lista. Navarro fue cortés, casi amable al principio. Ofreció agua a Carla. Le preguntó sobre su carrera como estratega de marca. Carla comenzó a relajarse, pensando que esto podría no ser tan malo. Luego las preguntas cambiaron. Señorita Montero, usted acompañó al señor Esteves en un viaje a Formentera del 12 al 16 de abril de este año, ¿correcto? Sí, fuimos de pequeñas vacaciones, dijo Carla. Navarro deslizó una carpeta por la mesa. Este es el informe de gastos del señor Esteves para ese periodo. En él se detalla una serie de reuniones con un señor Dubois de una empresa de inversión francesa. ¿Asistió usted a esas reuniones? Carla palideció. Bueno, no, yo estaba en la piscina. Ya veo, dijo Navarro, con su voz como un escalpelo, porque nuestros investigadores contactaron a esa empresa francesa. No tienen ningún empleado llamado señor Dubois. De hecho, todo su equipo ejecutivo estuvo en una conferencia en Berlín esa semana. Así que permítame reformular. ¿Está usted al tanto de que el señor Esteves falsificó un documento corporativo para desviar casi 20.000 euros de su empleador para pagar sus vacaciones juntos? La mandíbula de Carla se movió, pero no salió ningún sonido. Navarro continuó, su voz como un bisturí. Hablemos de las joyas. La pulsera Cartier que le regaló por su cumpleaños. ¿Fue comprada con su American Express personal, porque tenemos el extracto aquí mismo, o fue comprada con la tarjeta corporativa codificada como regalos a clientes? Deslizó otro documento por la mesa. Durante 90 minutos, Navarro desmanteló el mundo de Carla. Expuso cada mentira, cada regalo lujoso, cada viaje. Bajo el interrogatorio implacable y preciso, Carla no era solo una amante, era una cómplice involuntaria de fraude y malversación. Al final, estaba llorando abiertamente, revelando detalles condenatorios sobre las fanfarronadas de Ricardo, cómo se jactaba de sus cuentas ocultas, cómo llamaba a su esposa una felpudo que nunca sospecharía nada, cómo planeaba aplastarla en el tribunal. Mientras tanto, Ana finalmente obtuvo la respuesta a la pregunta que la había estado persiguiendo. ¿Quién? ¿Por qué? Isabel Navarro organizó una videollamada. El rostro de un distinguido hombre mayor apareció en la gran pantalla de la sala de conferencias. Le resultaba familiar, pero Ana no podía ubicarlo. Señora Rojas, dijo el hombre, con voz tranquila y amable. Mi nombre es Álvaro Vargas. Nos conocimos una vez hace mucho tiempo en una galería de arte en Las Letras. Los ojos de Ana se abrieron cuando el recuerdo la invadió. El hombre afligido con el abrigo de cachemira, el guardapelo perdido. Álvaro, dijo ella. Lo recuerdo. Perdió el guardapelo de su esposa.
Álvaro Vargas le dedicó una sonrisa triste y amable. Así fue. Y usted, una completa extraña, me mostró una amabilidad que nunca he olvidado. Fue uno de los períodos más oscuros de mi vida. Mi esposa, Elena, acababa de morir y me sentía como un fantasma. La mayoría de las personas en mi posición están rodeadas de aquellos que quieren algo de ellos. Usted no quería nada. Solo vio a un hombre sufriendo y le ofreció su ayuda. Integridad como esa, señora Rojas, es el bien más raro y valioso del mundo. Se inclinó más hacia la cámara. Cuando mi gente me informó de su situación, reconocí su nombre. Vi lo que su esposo estaba intentando hacer para castigarla por la misma decencia que tanto admiré. No lo toleraré. Isabel y su equipo trabajan para mí, y ahora trabajan para usted. Considere esto un pago largamente esperado por una deuda de simple bondad humana. Ana se quedó sin palabras, las lágrimas brotando de sus ojos. No se trataba de caridad. Se trataba de justicia, entregada por un hombre al que ella había ayudado de una pequeña manera años atrás. Por primera vez, sintió que el suelo se afirmaba bajo sus pies. La vida profesional de Ricardo estaba ahora en caída libre. La junta directiva de su empresa, alertada por las citaciones, inició una auditoría interna completa. Fue suspendido a la espera de los resultados. Sus amigos y colegas ahora evitaban sus llamadas. El rey era un paria. El golpe final no vino de un abogado, sino de Carla. Esa noche, regresó a su ático para encontrar sus armarios vacíos. Un solo cabello rubio largo en su almohada era todo lo que quedaba de ella. En el mostrador de la cocina, junto a una citación dirigida a ella, había una nota garabateada a toda prisa. No iré a la cárcel por ti, Ricardo. No me llames. Se hundió en un sofá ridículamente moderno que ella había elegido, el silencio del ático ensordecedor. Había perdido a su amante. Su trabajo estaba en juego. Un gigante legal estaba desmantelando sistemáticamente su vida, pieza por pieza. Y todo había sido puesto en marcha no por un rival o un enemigo, sino por su tranquila y modesta exesposa. Una mujer a la que había subestimado tan completamente que ahora parecía el mayor error de cálculo de toda su vida. El final no llegó en una ardiente batalla judicial. Isabel Navarro era demasiado estratégica para eso. Un tribunal abierto era impredecible. Ella prefería la frialdad clínica y la finalidad de una sala de ejecución. Y el lugar elegido fue la sala de conferencias principal en la sede de Vargas en Asociados en Madrid. Ricardo recibió la citación para una conferencia final, de acuerdo de un Bartolomé Guzmán en estado de shock, que ahora lo asesoraba pro bono, por puro terror, a ser nombrado cómplice. Ricardo llegó luciendo como un fantasma de lo que fue. Su costoso traje le quedaba holgado. Su rostro estaba pálido y la confianza arrogante había sido reemplazada por el andar arrastrado de un condenado. La sala de conferencias estaba diseñada para intimidar. Era una caja de cristal en el piso 50, con una vista panorámica del Palacio Real de Madrid. El aire zumbaba con un poder silencioso. Ana ya estaba allí, sentada en el extremo de una enorme mesa de obsidiana. No estaba sola. Isabel Navarro se sentó a su derecha, y el analista financiero principal de Álvaro Vargas, un hombre que había diseccionado personalmente toda la historia financiera de Ricardo, se sentó a su izquierda. Ana parecía serena, vestida con un sencillo pero elegante vestido de color crema. Ricardo se dio cuenta, con una sacudida, de que se parecía a la mujer de la que se había enamorado
antes de intentar convertirla en algo insignificante. «Señor Esteves, gracias por venir», comenzó Navarro, su tono desprovisto de emoción. «No le haremos perder el tiempo. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para presentarle los términos de su rendición». Hizo un gesto a uno de sus asociados, quien deslizó un documento de casi 5 centímetros de grosor por la mesa hacia Ricardo. «Permítame resumir», dijo Navarro, mientras Ricardo miraba el documento como si fuera una serpiente venenosa. «A la señora Rojas se le otorgará la propiedad exclusiva de la casa en La Moraleja. Usted firmará la escritura hoy mismo. Recibirá el 70% de todos los activos líquidos matrimoniales. Y por activos matrimoniales, nos referimos al total real que nuestros contables forenses han valorado en poco más de 14 millones de euros, no los 600.000 euros que usted declaró». Ricardo hizo un sonido ahogado. «14 millones de euros», continuó Navarro, como si no hubiera hecho ruido. «Esto incluye los fondos en las cuentas de las Caimán, Liechtenstein y las nuevas cuentas que descubrimos en Singapur. También incluye la liquidación de su cartera de criptomonedas. La señora Rojas recibirá la custodia física y legal total de su hija Sofía. Su visita será supervisada durante el primer año, condicionada a una evaluación psicológica y la finalización de un curso de manejo de la ira. Usted pagará la matrícula de la escuela privada de Sofía y su seguro médico hasta que se gradúe de la universidad. También estará sujeto a una orden de silencio permanente. Nunca hablará de la señora Rojas o del señor Vargas, ni pública ni privadamente de manera despectiva. Era la aniquilación total. Le estaban quitando todo. Su dinero, su hogar, su hija, incluso su voz. Esto es una locura», tartamudeó Ricardo, mirando a Ana. «Ana, no puedes hacer esto. Esto es todo. Esta es toda mi vida». Por primera vez, Ana habló. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de toda la sala. «Te equivocas, Ricardo. No es toda tu vida. Es toda nuestra vida. La que te ayudé a construir. La que ibas a robarme a mí y a nuestra hija. Esto no se trata de castigarte. Se trata de restaurar el equilibrio que rompiste». Ricardo sintió una última y desesperada oleada de desafío. «No lo firmaré. Llévenme a los tribunales. Ningún juez concederá esto jamás». Isabel Navarro sonrió. Era la primera vez que Ricardo la veía sonreír y fue lo más aterrador que había presenciado. Era una expresión fría y sin sangre. «Oh, señor Esteves», dijo suavemente, «¿todavía cree que esto es solo un divorcio? Qué triste. Esto nunca fue solo un divorcio. El divorcio es simplemente el vehículo para la justicia». Deslizó un segundo expediente, mucho más delgado, por la mesa. «Esta es una copia de cortesía de un informe que nuestros investigadores han compilado. Detalla su malversación sistemática de su empresa, fraude electrónico y evasión fiscal. Hemos documentado todo, incluido el testimonio jurado de la señorita Montero. Una copia de este informe se encuentra actualmente en posesión de un mensajero. Si no firma el acuerdo de conciliación en los próximos 10 minutos, ese mensajero tiene instrucciones de entregar este informe directamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Su pequeño truco con el viaje a Formentera por sí solo conlleva una sentencia de hasta 20 años de prisión federal. Jacques Maté. No era una elección entre riqueza y pobreza. Era una elección entre pobreza y prisión. La lucha se agotó por completo en Ricardo. Ya no era un rey, un jugador o un titán. Era simplemente un hombre en una habitación mirando a los arquitectos de su ruina. Sus hombros se encorvaron en una derrota total. El silencio en la sala era absoluto.
roto solo por el sonido de su propia respiración entrecortada. Ana lo observó, no con triunfo, sino con una especie de triste finalidad. Había amado a este hombre una vez. Había construido una vida con él. Ahora tenía que quedarse de pie y observar cómo lo desmantelaban, todo por su propia codicia y crueldad. Pensó en su hija Sofía y en el ejemplo que estaba dando, no de venganza, sino de consecuencia, de levantarse incluso cuando uno se siente pequeño y exigir lo que es justo. «Dale el bolígrafo», dijo Rossi en voz baja a su asociado. La mano de Ricardo tembló al tomarlo. Miró a Ana una última vez, buscando algo. Piedad, misericordia, un destello del viejo amor. No encontró nada más que la mirada tranquila y firme de una mujer que finalmente había recuperado su vida. Descapuchó el bolígrafo y con mano temblorosa comenzó a firmar su mundo entero. Unos meses después, la luz del sol entraba a raudales por el gran ventanal de la casa de la Moraleja. Los muebles pesados y ornamentados que Ricardo había amado se habían ido, reemplazados por una estética más ligera y moderna. Lienzos, algunos en blanco y otros llenos de colores vibrantes y expresivos, se apoyaban contra las paredes. El olor a aguarrás y pintura fresca finalmente había reemplazado el fantasma de la costosa colonia de Ricardo. Ana estaba en la sala de lectura, que había convertido en su estudio de arte, con una mancha de azul cobalto en la mejilla. Sofía estaba en la mesa de la cocina, felizmente haciendo sus deberes. La casa ya no era un monumento silencioso a un matrimonio fallido. Estaba viva con risas y creatividad. Sonó el timbre. Era Álvaro Vargas. No llegó con un séquito, solo con un chófer que esperaba discretamente junto al coche. Sostenía un pequeño regalo torpemente envuelto. «Para la nueva galería», dijo, entregándoselo a ella. Ana estaba en proceso de alquilar un pequeño espacio en Las Letras para reabrir una galería, una empresa que su equipo financiero la había ayudado a establecer como una inversión sólida. «Álvaro, no tenía que hacerlo», dijo ella, genuinamente conmovida. «Quería hacerlo», respondió él, mirando sus pinturas. A Elena le habrían encantado estas. Ella siempre decía que la verdadera riqueza no era lo que podías adquirir, sino lo que podías crear. Miró a Ana, a la paz y la fuerza que ahora irradiaban de ella. «Parece que le has dado la razón. Has creado una nueva vida». Ana sonrió una sonrisa real y liberada, con un poco de ayuda de un amigo, lejos, en un apartamento pequeño y sin alma, al otro lado del río Manzanares, en el barrio de Carabanchel. La vida de Ricardo Esteves era un estudio de tonos grises. Metió su abollado Honda Civic en el estacionamiento de asfalto agrietado de su complejo de apartamentos, en un rincón olvidado. Su trabajo vendiendo suministros de limpieza industrial era un ejercicio diario de humillación, gestionado por un hombre una década más joven que él, que lo llamaba Richie Boy. Su apartamento olía a aire viciado y cenas de microondas. A través de las delgadas paredes, podía escuchar el programa de juegos de su vecino, una banda sonora constante de entusiasmo forzado para una vida de mediocridad. Esa tarde había tenido una reunión de ventas en Las Letras. Había aparcado a varias manzanas de distancia. La caminata. Un recorrido por recuerdos no deseados. El bistró donde había llevado a Carla. La joyería donde había mentido sobre un regalo corporativo. El banco del parque donde se había sentado por última vez con Sofía antes de que el mundo explotara. Mientras regresaba a su coche, derrotado después de otra presentación fallida, un destello de luz y color brillante le llamó la atención.
Se detuvo en seco en la acera. Era una galería de arte, Fénix Bellas Artes, y a través de la impecable ventana de cristal, vio una escena que le cortó el aliento. Vio a Ana, riendo, la cabeza echada hacia atrás, en un gesto de alegría pura y desinhibida que no había visto en más de una década. Vio a Sofía a su lado, radiante y segura de sí misma. Vio a Álvaro Vargas, el multimillonario fantasma, colocar una mano respetuosa sobre el hombro de Ana, sus cabezas juntas en una fácil camaradería. Eran un cuadro de éxito, calidez y pertenencia. Ricardo se quedó paralizado, un fantasma, al borde de su brillante mundo. El arrepentimiento que lo golpeó fue una fuerza física, un peso aplastante en su pecho. No era solo el dinero o la casa. Era la risa. Era la luz en los ojos de Ana. Era la serena felicidad en el rostro de su hija. Vio, con horrible claridad, que no solo habían sobrevivido a su partida, sino que habían florecido en su ausencia. Su presencia había sido la plaga, la sombra que los mantuvo alejados del sol. El fracaso final no fue su pérdida de riqueza. Fue la verdad cruda e innegable de que era completamente irrelevante para su felicidad. Un coche que pasaba golpeó un charco, salpicando una sucia ola de agua sobre sus baratos pantalones caqui. Ni siquiera se inmutó. Era solo un hombre en una acera, observando una vida que había poseído y descartado descuidadamente. Podría haber sido parte de esa luz. En cambio, había elegido las sombras. Con una sensación de vacío que le carcomía las entrañas, Ricardo Esteves se apartó de la ventana. Se mezcló de nuevo con la anónima multitud de la tarde, un hombre olvidado, caminando hacia una vida propia, sin dejar absolutamente nada de valor atrás. Y así, el telón cae sobre el mundo meticulosamente construido de Ricardo Esteves, no con un estallido, sino con el silencioso arañazo de un bolígrafo firmando su vida. Es un crudo recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo provienen de aquellos más cercanos a nosotros, y que la arrogancia es una ceguera que impide ver la fuerza en aquellos a quienes se ha subestimado. La historia de Ana es de una resiliencia increíble, un viaje desde el borde de la desesperación hasta la recuperación de sí misma. Todo gracias a un único acto de bondad que resonó a través de los años. Demuestra que, a veces, el universo equilibra la balanza, y la justicia puede llegar de las maneras más inesperadas y poderosas imaginables. ¿Qué les pareció la épica caída de Ricardo? ¿Creen que su destino fue merecido? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si esta historia de justicia y venganza los cautivó, por favor, denle un me gusta. Compártanla con alguien a quien le encante un buen drama. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para más historias de la vida real, que son más impactantes que la ficción. Gracias por escucharnos.